knows when she go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. Buenas noches. Estás escuchando Norman's Cay Podcast. Bienvenidos al 8º capítulo de nuestra exploración en la demencial y maravillosa realidad de Seth. Si es la primera vez que alguien sintoniza, que se agarre bien. Porque hoy no hacemos prisioneros. Exacto. Y si ya eres un veterano, pues ya sabes lo que se viene. A ver, que hoy nos metemos en un jardín de los buenos. Vamos a hablar de reencarnación, sí, pero no como nos la han contado. Ya sabes, esa idea de que la vida es como una cola de linem cósmico. Vives, la palmas, te ponen un sello y a la siguiente ventanilla. Una vida detrás de otra en filita india. Es un modelo muy ordenado, ¿sí? Casi burocrático, diría yo. Causa, efecto. Pórtate bien ahora para que en la siguiente vida te toque ser, no sé, banquero en Suiza y no una ameba. Pero es un sistema que, si lo piensas un segundo, hace aguas por todas partes. Claro. Si el karma es una simple balanza, ¿cómo explicamos el sufrimiento que parece totalmente aleatorio? Y sobre todo, ¿qué sentido tiene que yo pague aquí por algo que hizo un legionario romano en el año 50? Un tipo del que ni me acuerdo. Es una justicia, como poco, extraña. Precisamente por esas grietas, las fuentes que analizamos hoy, las de Seth, proponen una demolición controlada de esa idea. Plantean algo que suena a física cuántica pasada de vueltas, que todas nuestras vidas, las pasadas, las futuras y esta misma, no van en fila. Están ocurriendo todas a la vez, ahora. No como una fumada esotérica, sino como un posible manual de instrucciones de la realidad que le da la vuelta a todo. Y la pregunta es obvia. Si no somos el último eslabón de una cadena de montaje, ¿qué demonios somos entonces? Y para empezar a responderla, las fuentes nos obligan a reventar nuestra creencia más sólida. Tenemos que abandonar la idea de que somos una única persona, una conciencia singular. ¿Vale? La fuente introduce el concepto del yo multidimensional. No es que un alma vaya saltando de un cuerpo a otro a lo largo de los siglos. Que es la idea clásica, ¿no? La que todos tenemos en mente. La idea clásica, sí. Aquí la propuesta es muy diferente. Somos una conciencia mucho más vasta. Una especie de entidad central que vive, a la vez, muchísimas experiencias. No son copias o versiones alternativas. Son facetas de un mismo ser. ¿Facetas? Imagina un diamante. Cada cara del diamante refleja la luz de una forma distinta, tiene su propia perspectiva, pero todas son parte del mismo diamante. Son inseparables. O sea que no es que tengamos vidas paralelas. No, es que somos esa multiplicidad de experiencias. Es que eso cambia por completo la pregunta de ¿quién soy? La persona que está aquí ahora mismo es solo una de esas caras del diamante, tan real como las demás. Precisamente. Y no es algo caótico. Según estos textos, todo esto responde a un propósito de aprendizaje, de exploración. Cada vida, cada faceta, aporta algo único al todo. Es como si una conciencia quisiera entender qué es ser humano desde todos los ángulos posibles. Justo. El del guerrero, el del sanador, el del inventor, el del místico. Y la única forma de hacerlo de verdad es vivirlos todos. No uno tras otro. Sino a la vez. Concurrentemente. En lo que la fuente llama un espacioso presente. Vale. Esto es muchísimo que procesar ya de entrada. Pero si aceptamos esta premisa, aunque sea solo como un juego mental, se nos cae el castillo de naipes del tiempo. Exacto, porque la idea tradicional de reencarnación que comentábamos antes es cronológica. Claro, el hombre de las cavernas, luego un egipcio, un romano, y así hasta llegar aquí. Una fila ordenada. Pues la sesión 67 dice que eso es una ilusión. Una convención de nuestra realidad física, pero no la realidad última. Habla de una liberación de las limitaciones cronológicas. Es curioso porque esto que suena a pura metafísica, de repente, roza un poco con cosas que dice la física cuántica, ¿no? Totalmente. Cuando los físicos hablan de que el tiempo no es absoluto o del entrelazamiento cuántico, Que dos partículas están conectadas sin importar la distancia. pues sin saberlo están usando un lenguaje que resuena mucho con esto. Quizá no son caminos opuestos, ciencia y espiritualidad, sino que apuntan a la misma cumbre. Una cumbre muy desconcertante, eso sí. Oye, pues esta idea de la no linealidad da una posible explicación a cosas como el déjà vu o esa sensación de afinidad brutal que tiene gente con una época histórica. Claro,
No serían recuerdos, sino una especie de eco, una resonancia con otra parte de ti que está viviendo esa experiencia ahora mismo. Qué fuerte. El alma no sigue un calendario. Sería más como un director de cine que busca localizaciones. No se pregunta qué escena viene después, sino cuál es el mejor escenario para rodar una historia sobre el honor, por ejemplo. ¿Dónde lo exploramos mejor? ¿En la Grecia clásica o en el Japón feudal? Elige la época a la carta. Has dado en el clavo. El cuándo se convierte en una decisión creativa, no en una imposición. El alma elige el escenario que más le conviene para una lección específica. El tiempo no es una autopista de un solo sentido. Es... ¿Es un mapa de localizaciones a elegir? Es increíble, porque si puedes elegir el cuándo, entonces supongo que también eliges el dónde y el con quién. Las circunstancias, la familia. Y aquí es donde la cosa se pone peliaguda, ¿verdad? Aquí es donde la mayoría de la gente desconecta. Y es normal, porque la siguiente idea es que antes de nacer elegimos nuestras circunstancias clave. Los padres, el entorno, los desafíos principales. Es un diseño previo. Eso no lo compro tan fácil. Una cosa es elegir un reto, como apuntarte a un maratón, y otra muy distinta es elegir nacer en medio de una guerra, con una enfermedad degenerativa, o en una familia que te destroza. Suena a masoquismo espiritual. ¿Quién en su sano juicio firmaría para algo así? Y es que esa es la idea más difícil de digerir. Las fuentes insisten, ¿eh? No se elige el sufrimiento por sufrir. Se eligen las condiciones óptimas, digamos el laboratorio perfecto, para desarrollar cualidades específicas que el alma se ha propuesto. Entiendo. Si el objetivo es comprender a fondo la compasión, quizás se elija un entorno donde la falta de compasión es un desafío constante y brutal. Ya, entiendo la lógica del gimnasio del alma, pero el sufrimiento es real, es devastador. Cuesta muchísimo verlo como una oportunidad cuando estás en medio del infierno. Desde luego. Y las fuentes no invalidan ese dolor. El dolor es absolutamente real para la cara del diamante que lo está viviendo. Pero desde la perspectiva del diamante entero, ese entorno, por duro que sea, ofrece el potencial más alto para forjar esa cualidad. No es un guión cerrado, es un escenario con unas reglas de juego muy duras, donde la oportunidad de desarrollar, por ejemplo, una empatía heroica es máxima. Es difícil de tragar. Pero si seguimos por ahí, la pregunta cambia por completo. Dejamos de ser víctimas preguntando ¿por qué a mí? Y pasamos a ser estudiantes, preguntándonos ¿para qué elegí esto? Es un giro de 180 grados. Ese es el cambio fundamental de perspectiva, y conecta directamente con los talentos. Esas habilidades que llamamos innatas, según estas fuentes, no surgen de la nada. Son destrezas desarrolladas en otras existencias. El típico niño prodigio que se sienta al piano con 4 años y toca como si nada. Desde esta óptica no empieza de cero, está reactivando un archivo, una maestría que ya pulió en otra de sus aulas. Exacto. El conocimiento es permeable entre esas vidas, pero aquí viene la otra cara de la moneda que es igual de importante. Si los talentos son lo que ya sabemos, las dificultades, las frustraciones, las áreas donde somos unos patosos, esas son las asignaturas nuevas. Son la verdadera razón de ser de esta vida en particular. O sea que donde más torpe soy, donde más me frustro, es ahí donde está el meollo de esta vida. Eso le da la vuelta a la tortilla. Siempre pensamos en explotar nuestros talentos, pero según esto, la frustración no es una señal de fracaso. No lo es. Es una señal de que estás trabajando el músculo que de verdad has venido a entrenar. Es la fiebre que indica que el sistema inmunitario del alma está luchando, está aprendiendo algo nuevo. Vale. Tenemos la época, los desafíos, los talentos que traemos. Todo esto empieza a parecerse a la matrícula de un curso muy, muy raro. Y ahí has dado con la metáfora central que lo une todo. La reencarnación como un currículum educativo. Esa analogía es el eje que lo vertebra todo. Cada vida es una asignatura, un taller práctico, un curso de especialización. Y al verlo como un propósito evolutivo, todo cobra un nuevo sentido. Los desafíos dejan de ser castigos. Y las alegrías no son recompensas, son la prueba de que has integrado un aprendizaje. La vida pasa de ser una prueba de supervivencia a ser un aula de expansión. Una vida puede ser gestión avanzada de la pérdida. Y otra, introducción a la alegría incondicional o mecánica cuántica de la creatividad. Y en esta universidad del alma, por lo que veo, no estudiamos solos.
La sesión 245 añade otra capa de complejidad: los pactos de alma. La idea de que las personas clave en nuestra vida, las que nos apoyan y las que nos desafían, están ahí por un acuerdo prenatal. No son encuentros casuales. Vaya tela. Esto introduce una estructura relacional prediseñada. Las relaciones importantes, sobre todo las que nos marcan a fuego, se basarían en dinámicas de aprendizaje acordadas. Espera, que aquí llega otra curva de las que te sacan de la carretera. ¿Me estás diciendo que la persona que más me saca de mis casillas, la que pulsa todos mis botones rojos, podría ser, a nivel del alma, mi mayor aliado? Un maestro que ha aceptado hacer un papel odioso para mi crecimiento. Es probablemente la consecuencia más desafiante de todo este modelo. Elimina por completo el concepto de víctima a nivel cósmico, sin quitarle ni un ápice de validez al sufrimiento que sentimos aquí. Ver al enemigo como el maestro más leal es muy difícil de digerir. Uf, la verdad es que sí. Es de esas ideas que, si te la tomas en serio, te obliga a repensar cada conflicto que has tenido en tu vida. Da vértigo. Y hablando de cosas que nos afectan y no entendemos, ¿qué pasa con las fobias? Esos miedos irracionales a las arañas, a las alturas, que a veces no vienen de ningún trauma de esta vida. Las fuentes conectan directamente esos miedos con experiencias de esas otras vidas. Es como un eco psíquico. Un pánico atroz a los espacios cerrados podría ser la memoria latente de haber quedado atrapado en otra existencia. Un miedo al fuego, el recuerdo de un incendio. Es, en esencia, un modelo de psicología transpersonal. O sea que el trauma de una de mis vidas simultáneas podría filtrarse y manifestarse como una fobia en esta. Eso es. La sanación, entonces, no estaría solo en analizar mi biografía actual, sino en reconocer y liberar la energía de esas otras experiencias que, aunque no las recuerde, forman parte de mi yo total. Exacto. El campo de la sanación se expande de forma exponencial. No solo somos la suma de experiencias desde el nacimiento, sino que portamos la resonancia de un campo de experiencias muchísimo más vasto. Vale. Tenemos un plan de estudios, compañeros de clase pactados e incluso interferencias de otras asignaturas. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? ¿Aprobar el curso? ¿Para qué tanto lío? Aquí llegamos al punto que lo ata todo. Las fuentes distinguen entre los objetivos de la personalidad y el propósito del alma, y a menudo chocan. Nuestra personalidad, nuestro ego aquí y ahora, quiere cosas lógicas, a corto plazo. Seguridad, éxito, reconocimiento, evitar el dolor a toda costa. Sobrevivir y, si se puede, pasarlo bien. Pero el alma, el diamante completo, opera con objetivos a otra escala. Busca sabiduría, expansión, comprensión. Y a veces los métodos que el alma considera necesarios para sus metas a largo plazo son un auténtico infierno para la personalidad a corto plazo. Para explicar esto, las fuentes usan otra analogía, que es brutal, la del soldado y el general. La personalidad es un soldado en la trinchera. Su único objetivo es sobrevivir a esa batalla. No ve más allá del barro, la alambrada y el miedo. El alma, en cambio, es el general, que desde el cuartel general ve el mapa completo de la guerra. Y el general sabe que esa batalla, por brutal que sea, es crucial para ganar la guerra. El soldado no puede entenderlo. Desde su perspectiva, el general lo ha enviado a una carnicería sin sentido. Su sufrimiento es real, pero su perspectiva es limitada. El gran desafío, y la clave para una vida con sentido, según estas fuentes, es lograr una alineación consciente de objetivos. Que el soldado en la trinchera empiece a confiar en el general, que al fin y al cabo es el mismo a otro nivel. Se trata de dejar de interpretar los reveses como fracasos y empezar a verlos como parte de una estrategia mayor. Entendido. La cosa es dejar de intentar ganar las batallas del ego para empezar a entender la guerra del alma. Ese es el resumen perfecto. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo alineas el deseo de comprar un coche nuevo con el propósito de aprender sobre el desapego? Por ejemplo, vaya lío. Ahí está el arte de vivir conscientemente. Se trata de que nuestras metas personales se conviertan en el vehículo para el propósito mayor. Quizás el proceso de conseguir ese ascenso no tiene que ver con el estatus, sino con la oportunidad de aprender a liderar con integridad. Se trata de preguntarse, ¿qué está aprendiendo mi alma?
a través de mis deseos y mis luchas. En resumen, el modelo que presentan estas fuentes nos invita a abandonar la imagen de un yo pequeño y lineal zarandeado por el destino que avanza en fila india por el pasillo del tiempo, y en su lugar nos propone vernos como una conciencia multidimensional que explora a la vez innumerables realidades, todas elegidas y diseñadas como parte de un plan de estudios para su propia evolución. Dejamos de ser los actores para convertirnos en los autores, directores y protagonistas de todas nuestras obras a la vez. Lo cual nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Si aceptamos que todas estas versiones de nosotros mismos existen ahora mismo, el artista, el sanador, el explorador, cada uno desarrollando habilidades únicas, ¿qué pasaría si pudiéramos establecer una comunicación consciente con ellas? ¿Qué talento, qué sabiduría o qué fortaleza de otro yo está ya disponible, como en una red interna de conocimiento, esperando simplemente a que la recordemos y la utilicemos para transformar nuestra vida actual? Ahí queda esa pregunta. Y como propuesta práctica, un ejercicio. Se trata de elegir una persona o una situación desafiante de la vida actual, solo una. Y durante los próximos 7 días, cada vez que esa situación aparezca, en lugar de reaccionar en piloto automático, con enfado o miedo o lo que sea, detenerse un solo instante. ¿Y qué hacer en ese instante de pausa? Hacerse una pregunta en silencio. ¿Qué asignatura de mi currículum estoy cursando con esto? ¿Qué cualidad que no tengo estoy intentando desarrollar aquí? El objetivo no es justificar nada, es simplemente cambiar la perspectiva interna de víctima a estudiante y observar, sin más, qué sucede dentro de uno. Un simple cambio de pregunta que puede abrir una perspectiva completamente nueva. En nuestro próximo análisis, exploraremos lo que dicen estas fuentes sobre un tema que nos toca a todos: salud y enfermedad. El lenguaje del cuerpo físico. Hasta entonces. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die.